Todo comienza con un grupo de caballeros los cuales se estaban preparando para abordar un ataque. Sin embargo, lo más impresionante de esta historia es que dichos caballeros se estaban enfrentando a una sola persona. Esta persona sin temor alguno enfrentaba al grupo de caballeros sin temor, pues este tenía habilidades sobrenaturales que sobrepasaban al humano común. Vemos cómo este caballero hacía pedazos a todos a su paso. Absolutamente nadie era su rival. De esa manera fue como el grupo de caballeros terminó siendo abatido por el muchacho, el cual tras terminar parece estar bastante agotado, reposándose así sobre su propia espada. El mismo solamente podía tocar la tierra. Sin embargo, el mismo parecía estar reflexionando mucho. Mientras reflexionaba, levanta su mirada y se percata de algo, pues había una persona a quien le preguntaba el porqué de sus acciones. Esta persona parece ser una chica, quien le gritaba al muchacho que por qué había hecho un trato con el diablo, que por qué les había traicionado. Esta gritaba su nombre llamándolo Nox Von Ray Nine Fang. Aquel muchacho queda bastante sorprendido, diciendo que la palabra traición era correcta para ellos, que supone que eso era lo que sería para ellos, explicándole a aquella chica que este no fue quien les traicionó, que más bien fueron ellos quien le traicionaron. Sin embargo, el protagonista nos comenta que el principio comenzó como si todo fuese un aterrizaje forzoso, pues mientras este jugaba en su computadora, una ventana le apareció comentándole que había completado la primera parte de Inner Lunatic con un recuento total de 27 puntos, pues el protagonista era un friki de los videojuegos como todos. Estaba bastante feliz de su resultado debido a que también consiguió un montón de objetos en aquella oportunidad y también logró conseguir superar las misiones ocultas, dejándolo totalmente satisfecho. El día 6 del siguiente mes, pues el protagonista nos cuenta que 2 años atrás el doctor le comentó a este Yu Shang que no debía entrar en pánico, que solo debía escucharle, pues aquel doctor le dio una noticia terrorífica la cual cayó como piedra en sus pensamientos, pues este sabía que la noticia que le había dado aquel doctor era correcta debido a que ya se había hecho múltiples pruebas en diferentes hospitales. Lo único que le quedaba era tomar medicamentos para aliviar su dolor. Sin embargo, el protagonista ya estaba harto de tantos medicamentos. Este piensa que ya habían pasado 2 años, cuando repentinamente sus pensamientos son interrumpidos por sus fuertes ganas de toser. Al percatarse de que estaba tosiendo sangre, piensa que realmente iba a perder la vida muy pronto. Sin embargo, supone que el resultado final no cambiaría solo porque siga pensando en ello. Mirando que tenía múltiples citas con el hospital, comenta que no tenía nadie con quien hablar de su enfermedad a pesar de todo, pues jamás nadie se acercó a él después de la pérdida de su memoria. Tampoco es que tuviese a alguien a quien acudir y no podía salir a ningún sitio con el estado en el que estaba, pues tal parece que el protagonista padece de cáncer en fase tardía, no teniendo así opciones para las cuales recurrir. Bastante furioso lanza todos los papeles al aire. Este estaba completamente desesperado cuando repentinamente frente a él solo estaba la pantalla preguntando que si acaso empezaría un nuevo juego de Inner Lunatic. A punto de cliquear sí, introduciendo su nombre de jugador. Este solamente podía preguntarse a sí mismo que qué tipo de personaje podría escoger en aquella oportunidad, cuando el sistema del videojuego le pregunta que qué rasgo quería elegir. El protagonista comenta que prodigio de la sensibilidad de Almana y prodigio de la espada y combate, pues quería elegirlos ambos. Sin embargo, repentinamente el sistema le comenta que si este elige 2 o más rasgos de genio, habría penalizaciones, por lo cual debía elegir solo 1 o menos rasgos de genios para evitar penalizaciones.
Pero repentinamente, el sistema, tras ver que el protagonista seleccionó a pesar de su advertencia los dos rasgos, terminó dándole el rasgo negativo de enfermedad terminal. Este simplemente se sorprende y se ríe con la cosa que le había sucedido, pues él tiene una enfermedad terminal al igual que su personaje. Ya cuando el sistema le pregunta que si empezaría el videojuego con el personaje elegido, este simplemente pregunta que por qué no. Tras seleccionar aquella opción, el protagonista queda un tanto sorprendido, pues algo bastante extraño estaba sucediendo en ese instante. Este tuvo un choque con la realidad, preguntándose que si acaso estaba perdiendo la vida en ese momento. Este comenta que pensó que la muerte era algo a lo que estaba acostumbrado, sin embargo aquella sensación era completamente fuera de lo que esperaba, comentando que al menos quería perder la vida como él esperaba. Pero mientras el protagonista perdía la vida, el sistema hace algo extraño, pues su nombre de personaje fue cambiado a la fuerza y la sincronización comenzó de 4 a 19% y continuando, quedándose así estancada la sincronización en el 71%. Sin embargo, el sistema le comenta al protagonista que la configuración de caracteres estaba completa. El protagonista repentinamente apareció en una cama, levantándose un tanto confundido. Este parecía no entender absolutamente nada, sin embargo, lograba reconocer aquel lugar que le rodeaba, pensando el prota que cuando le envolvió la sensación de déjà vu, logró darse cuenta de algo extraño, pues él mismo se percata de que había convertido su propio ser en el peor personaje, pues había seleccionado el personaje de Nox en aquel juego decrépito. El protagonista simplemente piensa que no sabe por qué apareció aquel texto, pensando que el comienzo fue un aterrizaje forzoso, pues había aparecido como el chico llamado Nox von Reinhardt, bueno, un nombre bien choto, pues nos comenta que este participa en la tercera familia de renombre oscuro, Lunatic. Este estaba profundamente relacionado con la peor organización criminal del mundo, Lunatic, y el menor de los 5 hermanos de la familia Reinhardt. La familia Reinhardt ha tenido hijos con talentos que han destacado en magia y esgrima a lo largo de los siglos. Sin embargo, Nox era el único hijo de la familia que no tenía tales habilidades. Nox llegó a estar resentido con el mundo por su falta de talento y acabó firmando un contrato con el diablo que fue prohibido, convirtiéndose así en el peor villano de la historia de Inner Lunatic. Ya volviendo al presente, el protagonista no entendía absolutamente nada ni de cómo se había convertido en el personaje de Nox. Este simplemente se pellizcaba preguntándose que si acaso estaba en un sueño, cuando detrás de él rápidamente aparece una ventana de estado, la cual le comentaba su información básica, que su nombre ahora era Nox, de sexo masculino, con 14 años de edad, de especie humana, con el elemento principal de oscuridad, y los logros pues ninguno, porque no ha hecho nada. Esto lo emociona bastante al percatarse de que también tenía una ventana de estadísticas, dándose cuenta de que sus estadísticas en la resistencia tenía 2 puntos, en el mana tenía 9, en la suerte 7, en la voluntad 10 y en el encanto 25. Sin embargo, el protagonista queda bastante desilusionado, preguntándose que cómo puede solamente tener 2 puntos de resistencia, percatándose también de que tenía el rasgo negativo de enfermedad frecuente, manos y pies fríos, al igual que posesión, además de la enfermedad terminal que tenía anteriormente. El prota se pregunta que si acaso era el personaje que personalizó tiempo antes. Este comenta que este fue un enfermo terminal en la vida real y ahora también tenía que ser un enfermo terminal allí. Este piensa que no sabe qué hizo por eso, pero pensándolo bien cree que logra entenderlo, pues piensa que quería ser un personaje que fuese como él, un personaje con una enfermedad terminal que se estaba perdiendo, bueno, en la juventud, o mejor dicho, estaba perdiendo la vida muy joven y no tenía nadie en a quien depender, y por supuesto tampoco sabía que se convertiría en dicho personaje, lo cual le sorprendió demasiado. Repentinamente al protagonista le llega un correo preguntándole el sistema el mismo que si quería comprobarlo.
Este no entendía absolutamente nada, preguntando que qué correo era. Repentinamente, de la ventana de estado le muestra aquel correo. La persona le decía que supone ahora debe llamarle Nox y ya no debe llamarle Yushan. El protagonista, leyendo aquel mensaje, estaba un tanto preocupado, preguntándose que cómo era posible que aquella persona extraña sepa su nombre, pues Yushan es un nombre que le dejaron sus padres cuyo paradero desconoce. El protagonista piensa que el ser que le puso allí debe ser alguien bastante extraño, preguntándose que cómo es posible que sepa sobre el pasado que el protagonista mismo desconoce. En aquel mensaje había algo bastante extraño, pues el ser que le escribió le dice que no le recordaría, sin embargo tenía que decirle algo, y era que tenían mucho tiempo sin verse. El prota, tras leer este mensaje, queda totalmente impactado. Mientras seguía leyendo, quedaba más sorprendido todavía. Aquella persona le decía que lo había hecho bien en los últimos 2 años, lo cual le hace merecedor de estar en ese lugar, dándole así la bienvenida de nuevo. Mensajes los cuales dejaron totalmente impactado al protagonista, quien no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Por su cabeza solamente pasa que el mundo en el que vivió no era real, preguntándose que si acaso quería decir que ese lugar era la verdadera realidad, pensando el prota que lo que leía en aquellos mensajes era completamente absurdo. Sin embargo, aquella persona le decía que todavía no podía decirle mucho sobre su propia identidad, que solamente quería ayudarle. El protagonista parece cuestionar bastante esta ayuda de este ser extraño. Mientras seguía leyendo, aquella persona le indicaba que debía inscribirse en la Academia Elida. Esta parece ser una academia bastante prestigiosa. Sin embargo, aquella persona continuaba comentando al prota que debía cultivar su poder y acercarse poco a poco más a la historia principal, comentándole que toda la verdad que el protagonista buscaba estaba allí. El prota parece estar frustrado debido a que en su mente quedaron más preguntas que respuestas, y ordenando sus pensamientos se da cuenta de que ahora mismo estaba poseyendo al jefe final de un videojuego llamado Inner Lunatic, diciendo el protagonista que el último mensaje que le indicaba que se acercase más a la historia principal, escuchándolo bien, no era nada más que escuchar que te dijeran que simplemente debías morir. Sin embargo, en su mente solamente estaba una diferencia, pensando que si Inner Lunatic era realmente real, no podía renunciar a recuperar sus propios recuerdos. Pensando el prota que llegaría a la historia principal de alguna manera, y después de averiguar todo lo que necesitaba saber, comenta que si había una conexión entre sus 2 recuerdos perdidos y aquel videojuego, debía sobrevivir, y que para sobrevivir a jamás le importaría ser el peor villano, comentando que si lo pensamos no había cambiado mucho de la realidad, pues 2 años atrás el protagonista perdió la memoria y desde el principio tuvo una enfermedad terminal. Cada momento era una cuenta atrás para su muerte. Pasó su tiempo temblando de miedo, pensando que cuándo iba a perder la vida. Sin embargo, el trasfondo de su historia solamente había cambiado de aquella realidad alterna en la que vivía. Quién sabe si era real o falsa, pues aquel contexto había cambiado a la realidad que el protagonista mejor conoce tras haber jugado durante tanto tiempo. Rápidamente el protagonista abre el sistema para preguntarle cuál era la fecha de ese día, comentándole el sistema que era 4 de febrero de 1812. El prota comenta que debía evitar incluso su propia muerte, preguntándose que si entonces ahora debía comenzar a atacar a la ronda 28 cuando iba saliendo de su habitación. Una simple acción como tomar la puerta terminó causándole muchísimo dolor, pues era su atributo negativo, el cual se había activado, causándole así un esguince de muñeca de nivel 1, adquirido debido al efecto de la molestia. El protagonista pensaba que esto era una mierda, sin embargo era mejor que vivir sin hacer nada para poder sobrevivir. Mientras caminaba por los pasillos de su nuevo hogar, el protagonista se pregunta que qué es aquel tipo cuerpo de cristal, preguntándose que si acaso era un pez luna.
Repentinamente el protagonista es sorprendido cuando una dama se le acerca. Dicha dama cargaba unos platos los cuales se cayeron al piso y se quebraron. Esta hermosa dama parecía estar bastante preocupada preguntando que de quién se trataba. Absolutamente todos los mayordomos del lugar quedan bastante sorprendidos al percatarse de que se trataba del joven maestro Knox. Sin embargo, por dentro el protagonista solamente lograba sufrir debido a su frágil cuerpo. Pero mirando bien a aquella chica de la certidumbre se percata de que la misma se llamaba Lorna. Aquella chica termina pidiendo perdón al protagonista, diciendo que debía cortarle con un trozo de vidrio. Bueno, le pedía perdón por haberle cortado. El prota comenta que Lorna era solamente una extra. Sin embargo, esta anduvo hablando de Knox a sus espaldas todos los días. Pero mirándole, el protagonista piensa que si acaso quería decir que esta hablaba de él a sus espaldas con aquella cara amable. Acercándosele a Lorna, el protagonista le dice que lo dejaría pasar en aquella oportunidad. Sin embargo, si ésta cometía otro error, sin dejar terminar las palabras del protagonista, Lorna simplemente rogaba clemencia al protagonista aceptando todo lo que éste quisiese. Pero mirando a la demás servidumbre, el protagonista queda sorprendido pensando que parece que los alrededores estaban tranquilos. Toda la servidumbre parecía estar preocupada por la chica. Al mirar sus caras de miedo, el protagonista piensa que era cierto, pues él era un loco, preguntando que qué tipo de vida vivió Knox. Cuando Lorna le pregunta que a dónde se dirigía tan temprano, el protagonista le responde que se acercaba hacia el gimnasio. Esto dejó aún más atónitos a los mayordomos y a toda la servidumbre, quienes no entendían nada. De una manera muy amable, el protagonista le dice a Lorna que debía seguirle. Lorna, por otra parte, solo se preguntaba que si acaso el prota trataría de golpearle con una espada de madera. Mientras caminaban hacia el gimnasio, el protagonista pensaba que por ahora tenía que sobrevivir, pensando que de pie en el umbral de la muerte estaría más seguro, pues este recordaba el terrible sentimiento que el cual era perder la vida y no quería vivirlo de nuevo, pensando que para poder sobrevivir este necesitaba adaptarse rápidamente a la situación en la que estaba ahora. Sin embargo, aún así no se le hacía imposible en su mente, pues él piensa que como una persona fallecida que jugó aquel juego 27 veces, este conocía todos los elementos ocultos del mismo. Susurrando, el protagonista llama a la ventana del sistema diciendo que le muestre sus propiedades, pues el prota nos comenta que Inner Lunatic es el diablo y lo divino. Además, aquel juego principal era el enfrentamiento con el Imperio y tenían numerosos fandoms en todo el mundo. Preguntándose qué tenía de especial Inner Lunatic, pues con numerosas combinaciones de atributos era posible una variedad de juegos de crianza, debido a que podías incluso conceder varias subcaracterísticas como superdotado o prodigio. Sin embargo, en el caso de genio, en principio solamente uno es posible. Nos cuenta que el rasgo genio hace que sea fácil llegar a la cima de tu campo, pero el protagonista había seleccionado dos atributos de genio. Aquello se debe a que en aquel juego hay una cosa llamada penalización de características, ya que siempre que el atributo estaba en el límite, el protagonista logró invertir el sistema de hacerles pagar por ello y darles dos configuraciones geniales al mismo tiempo. Este utilizó el atributo de genio de la espada y las artes marciales, pues con espadas y todo tipo de armas, ayudándole a alcanzar fácilmente el pináculo en las artes marciales básicas. Pero también seleccionó el atributo de genio de la detección de mana, cuya cosa le permitió aumentar la sensibilidad mágica y ayudar a lograr una gran eficiencia en el trabajo general usando magia. Comentaba que había muchas otras cosas útiles, pues la percepción era una ventaja para el personaje principal, hacer posible navegar por ventana de estados de otros personajes, y el genio de la actuación literalmente corrige tus habilidades de actuación, que ahora que estaba poseído sería más fácil que cualquier otra cosa. También otorgaba la mentalidad de hierro, la cual era bastante buena debido a que evitaría que le confunda en una situación peligrosa. Sin embargo, el problema era la propiedad negativa,
El límite de tiempo era lo más grave, sin embargo, también tenía maldición de la debilidad, molestias, manos y pies fríos, al igual que posesión, pues ya poseído estaba. El prota pensaba que tal enfermedad y tales puntos negativos le hacían parecer un ambulatorio ambulante, pues si tienes manos y pies fríos, era casi imposible siquiera poner un pie en el glaciar sin la habilidad de fuego, y que mientras tengas la maldición de la debilidad definitivamente caerías al menos una vez en cada capítulo del videojuego, pensando que no podía evitar todas aquellas dificultades. Sin embargo, este tenía en mente resolver uno por uno cada uno de aquellos problemas. Tras pasar un rato caminando con la señorita Lorna, el protagonista ya se posicionaba frente al gimnasio. La señorita Lorna miraba un tanto confundida al protagonista, pensando que él mismo fue al gimnasio, preguntándose que si acaso de verdad iba a entrar a entrenar, cuando repentinamente esta se sorprende al darse cuenta de algo, pues el protagonista parecía estar muy enfocado. Así fue como abriendo las puertas del gimnasio. El protagonista piensa que por ahora la maldición de debilidad colocaba una fuerte maldición de debilidad congénita en el cuerpo del jugador, y la velocidad del crecimiento se reduce a la mitad y sigue el doble de vulnerable al enemigo, por lo que piensa que primero debería deshacerse de la maldición de la debilidad. Pasaba el tiempo y el protagonista, mientras entrenaba, pensaba que no importa cuánto lo piense, que solo podía llegar a una sola conclusión, y era la de que su cuerpo era una completa bosta. Este parecía estar demasiado agotado con unos simples movimientos, comentando que todo era como el inicio de una novela. Tras tirar su espada de madera, él mismo se lanza al piso agotado con su muy baja resistencia de 2 puntos. Comenta que aquella era la conclusión a la que había llegado después de una cuidadosa consideración, pues era una persona que ni siquiera ha agitado una espada 10 veces. El prota piensa que aquella maldición de debilidades era una completa tontería que jamás podría superar, pensando que, como se esperaba, había muchas armas bien mantenidas en aquel gimnasio. Pues comenta que el fundamento de la familia Reinheifer estaba nada más y nada menos que en la misma espada. El prota comenta que había muchas frases elegantes que describen a la familia Reinheifer, sin embargo, entre ellas la más famosa es que el hogar de la oscuridad y la espada, pues la familia Reinheifer cuida la oscuridad y su propia espada, comentando el prota que la habilidad de esgrima de la visión ganó tal reputación al impregnar la espada con magia de atributo oscuro y cortar a través de los enemigos. Aquello era algo demasiado sorprendente e innovador para el mundo, provocando que gracias a la espada de aquel vencedor supremo fuese conocida también como la espada negra del vencedor. Esta solo se transmitió al sucesor designado para heredar la familia. El prota se preguntaba que si aquello no tenía nada que ver con él, pues aparte de la habilidad de la esgrima había muchos beneficios al ir a una buena familia como la Reinheifer. Por ejemplo, el dinero. Cosas como el dinero era algo que el protagonista no podía faltarle, o bueno, no quería que le faltase, pues comenta que el dinero era realmente lo mejor, y la familia Reinheifer es reconocida como una de las mejores familias en el mundo. Por supuesto, se dice que tienen tanto dinero que el mismo se les pudre en sus casas, tanto que incluso tenían para darle a su hijo bueno para nada, el menor, Nox, quien está poseído ahora por el protagonista. Comenta el prota que incluso el padre de Noctis se llamaba Theo y probablemente ni siquiera se molestaría en preocuparse si Noctis gasta dinero libremente, pues comenta que desde el principio se pregunta que si acaso no fue Noctis un personaje que siempre se salió con la suya, pues era el hijo menor de una familia de renombre que era un bueno para nada, siendo así el peor personaje de toda la historia. El protagonista se agarraba de sus rodillas debido a lo agotadas que estaban sus piernas. El prota sabía que no podía hacer nada más hasta que lo que le pidió a su sirvienta que hiciera esté listo, pues nos cuenta que unos minutos atrás la señorita le comentó que preparó la espada y la toalla junto con el agua. Esta estaba bastante sorprendida, preguntándose que si acaso el protagonista realmente tenía la intención de hacer ejercicio. El protagonista después de eso le preguntó que si no había nadie más al
alrededor, diciendo que debía acercarse a él. Esta parecía estar bastante aterrorizada debido a los viles actos que el protagonista, o al menos el dueño de su cuerpo, cometió anteriormente. El prota, al percatarse de que ésta estaba malentendiendo absolutamente todo, le pregunta que qué pensaba. Sin embargo, tomando su oreja, le comenta a Rona que debía escuchar bien. Tras hacerle una petición al oído, esta simplemente acepta. Pero tras terminar de escuchar la petición del protagonista, queda hábilmente sorprendida preguntando al prota que para qué quería tanto dinero. Esta le decía al protagonista que lo que acaba de decir era una completa tontería. Sin embargo, el prota le dice que deje de hablar y que le traiga ayuda en silencio. Así fue como Rona simplemente se marchó, pensando que el protagonista no ha cambiado nada de él. Por otra parte, el prota piensa que no estaba seguro de las habilidades de Rona, pero debería poder conseguir lo que se le pidió por la mañana siguiente. El prota piensa que tenía que resolver problemas de alguna manera, más que todo la maldición y la resistencia física de 2 puntos, lo cual era una completa porquería para él. Repentinamente, tras el protagonista apareció un hombre preguntándole que cómo estaba, llamándolo por el nombre de Lord Nox. Aquella persona parecía estar bastante molesta, pues se presentó de una manera indebida o sorprendente al protagonista. Pues nos cuentan que este es Lord Ronwell, el dueño de la casa. Este no era alguien a quien él, el protagonista, un total vagabundo, pudiese manejar fácilmente, ya que era el verdadero líder de la familia Renheifer. Este administraba absolutamente todos los movimientos de la familia Renheifer, pues es un mayordomo que sirve al padre de Nox y es el dueño de la casa, Theo von Renheifer. Este sigue los pasos del jefe de la familia Nox de bastante cerca. El prota piensa que parece que un tipo difícil apareció desde el principio de su trama, diciendo que normalmente, que si acaso no habría ignorado al joven vagabundo, preguntando que por qué se molestaría en ir hacia allí de repente aquel mayordomo. Mientras tomaba una taza de agua, el prota piensa que tiene sus propias armas también, aunque sean limitadas. El protagonista rápidamente responde preguntando que por qué el mayordomo responsable de servir al dueño de la casa estaba en aquel lugar, pues el protagonista había activado la característica positiva del genio del humo. Aquel mayordomo le comenta al protagonista que ha ido a ese lugar para transmitir una noticia por orden del señor de la casa. El protagonista pregunta que si acaso se trataba del jefe de la familia Nox, cuya cosa el mayordomo afirma comentando que se le ordenó que informara que también se espera que el señor asista a la cena de aquella noche. El prota queda bastante sorprendido pensando que no sabe nada porque acaba de tomar posesión de aquel cuerpo, preguntando que por qué no comen juntos de manera tranquila y feliz. El prota simplemente le dice a aquel mayordomo que le comente al jefe de la casa que ese día no iba a comer. El prota se preguntaba que por qué el padre había llamado repentinamente incluso al hijo menor del linaje, cuando aquel mayordomo contestó que una joven de la casa, Sterling, ha llegado de visita y está ido para una lección de caballería, pues esta es una chica bastante fuerte, comentándole a aquel mayordomo al prota que si el hijo menor del linaje no asiste, muy probablemente el señor estaría enojado. El prota simplemente termina aceptando. Sin embargo, aquel mayordomo no entiende la triste respuesta del prota. Rápidamente le dice al prota que el hijo menor del linaje estaba un poco extraño aquel día, preguntándole el prota a que qué era lo que quería decir. Rápidamente el mayordomo comenta que normalmente no le gusta sostener una espada a aquel hijo menor, comentando que de alguna manera aquel día ha pisado el salón de práctica de esgrima, preguntando que si acaso estaba bien cambiar de razón. El protagonista rápidamente responde a esto diciéndole que le diga una cosa claramente, y era que no se atreva a arrastrarse hasta el maestro con el tema de los mayordomos, pues al protagonista no le gusta en lo absoluto, comentándole que no importa lo que haya hecho, con qué intención se haya movido hacia allí, que eso no debería ser importante para aquel mayordomo cerca del jefe de la familia. El mayordomo simplemente mira al protagonista sin contestar a lo que éste le dice, y haciendo una leve reverencia le dice al protagonista que de ahora en adelante jamás lo cuestionaría ni le preguntaría el porqué de sus acciones. Tras el protagonista marcharse, aquel mayordomo quedó un tanto pensativo,
tiempo, pues aquel mayordomo tenía en mente informarle de la nueva situación a su jefe. Ya pasado el tiempo, el protagonista vemos que estaba pensando que de repente alguien había entrado y nunca pensó que habría aquel tipo de evento, diciendo que no sabe si ocurrirá, qué ocurrirá si descubren sobre que este poseyó el cuerpo, diciendo que aquello sería otra historia. Este estaba bastante preocupado porque el mayordomo le descubra, preguntando que si acaso la gloria de los Stinglings se trataba de aquella pequeña pelirroja. El prota solo se preguntaba el por qué aquella chica había aparecido allí de repente. Así fue como llegó la noche. Y repentinamente una persona en la escena comenta que incluso fue el mocoso inmaduro que arruinó el ambiente de aquella comida con su mera presencia. Los hermanos del protagonista le molestaban preguntándole que si acaso todavía tenía apego a la familia debido a que nunca se presentó en un evento familiar, ni siquiera una cena. Estos dicen que sinceramente no sabían que el prota podría ser tan atrevido como para entrometerse hasta aquel punto, lo cual decía que su descaro era demasiado desafiante. Uno de estos dos gemelos le pregunta al otro que si acaso no le había dicho antes que se metió con el mayordomo y la criada, pues el protagonista parecía tener muy mala reputación, pensando que no es algo que haya hecho. Sin embargo, se sentía injustamente culpable por el dueño anterior de su cuerpo. Vemos que en la puerta las sirvientas comienzan a hacer reverencias, pues el jefe de la familia Knox había llegado. Este se llama Theo von Renheifer. Sin embargo, el padre del protagonista no había llegado solo debido a que llegó con la hermosa pelirroja Talia von Streliner. Rápidamente el padre del protagonista comenta que en aquella oportunidad la gracia de Streliner se quedaría en su familia por un tiempo para así recibir clases de caballería, por lo cual ordena a sus hijos que debían recibirla con total hospitalidad. El protagonista solamente pensaba en el nombre de Talia, pues esta es el personaje que condena a Knox, quien se había convertido en la antagonista principal. Para el protagonista esto solamente significaba una cosa: que ella sería un personaje que clavaría una espada en su corazón en el futuro. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 1 del prodigioso Caballero Oscuro con tiempo limitado. Si quieres ver la parte número 2, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.